Imagina por un momento el vasto imperio romano en el siglo I. Los territorios bajo su dominio se extendían desde las islas británicas hasta las orillas del río Éufrates, desde el norte de África hasta el corazón de Europa. En este vasto imperio, con millones de habitantes y una multitud de culturas, surgió un pequeño movimiento en las oscuras y polvorientas calles de Jerusalén. Este movimiento, en apariencia insignificante, cambiaría para siempre el curso de la historia. ¿Qué ocurrió para que una fe nacida en un rincón remoto del mundo se expandiera a una velocidad asombrosa? ¿Qué secretos se esconden detrás del cristianismo primitivo que lo convirtieron en la religión dominante de todo un imperio y, en consecuencia, de gran parte del mundo conocido? ¿Cómo un grupo reducido de seguidores, enfrentándose a persecuciones y dificultades, logró no solo sobrevivir, sino prosperar? Estas son preguntas fundamentales que nos invitan a explorar el origen del cristianismo primitivo. Durante los primeros 3 siglos de su existencia, esta fe se caracterizó por una increíble resistencia y adaptabilidad. Enfrentándose a la desaprobación de las autoridades romanas, a la persecución sistemática y a la competencia con otras religiones y filosofías, el cristianismo parecía estar destinado al fracaso. Sin embargo, no solo sobrevivió, sino que, eventualmente, se estableció como la religión oficial del Imperio Romano. Este fenómeno ha intrigado a historiadores, teólogos y filósofos durante siglos. Uno de los aspectos más sorprendentes del cristianismo primitivo es que, al principio, no se distinguía mucho de otros movimientos mesiánicos que surgieron durante el período del Segundo Templo en Judea. Existen similitudes notables con otras figuras religiosas de la época, como Juan el Bautista, que predicaba el arrepentimiento, y varios otros líderes que reclamaban ser el Mesías prometido. No obstante, lo que hace único al cristianismo es su mensaje radicalmente inclusivo y su énfasis en la salvación a través de la fe en un solo Dios. Este mensaje se basaba en las enseñanzas de un hombre humilde, Jesús de Nazaret, cuya vida y muerte se convirtieron en el pilar sobre el cual se erigiría todo el cristianismo. Lo fascinante de Jesús y sus seguidores fue la forma en que reinterpretaron las escrituras hebreas, unificando elementos del judaísmo con una perspectiva completamente nueva que ponía énfasis en el amor, el perdón, la compasión y la esperanza en la vida eterna. Estas ideas, en su contexto original, no solo eran innovadoras, sino también disruptivas para una sociedad profundamente jerárquica y marcada por el dominio de las clases privilegiadas. Es aquí donde la historia del cristianismo primitivo comienza a tomar forma. En sus primeros años, los cristianos fueron considerados una secta más dentro del judaísmo, sin muchas diferencias visibles con otros grupos religiosos del mismo tiempo. La figura de Jesús no era ampliamente conocida, y muchos de los primeros cristianos vivieron sus vidas en secreto, temiendo las represalias de las autoridades judías y romanas. Los relatos sobre los primeros cristianos están plagados de historias de persecución y martirio. La cruz, un instrumento de tortura y ejecución, se convirtió en un símbolo de la fe y de la resistencia a la tiranía del imperio. La razón por la que el cristianismo primitivo no solo sobrevivió, sino que creció a pesar de estas dificultades, tiene que ver con varios factores. Uno de los más importantes fue la solidaridad comunitaria. En un imperio tan vasto y diverso como Roma, los cristianos primitivos se distinguieron por su capacidad para formar comunidades unidas, por un fuerte sentido de pertenencia y apoyo mutuo. Además, el cristianismo ofrecía un mensaje de esperanza y redención que tocaba lo más profundo del ser humano. Para aquellos que vivían en la marginación, la pobreza o el sufrimiento, el cristianismo les ofreció consuelo, una promesa de vida eterna y una razón para resistir la adversidad. Los cristianos primitivos también se caracterizaron por su evangelismo, una dedicación activa a difundir su fe. En un imperio romano que se extendía por 3 continentes, los cristianos aprovecharon las vías de comunicación y el comercio para diseminar su mensaje. Viajeros y misioneros como el apóstol Pablo jugaron un papel crucial en la expansión del cristianismo fuera de Judea, estableciendo iglesias en lugares como Antioquía, Corinto y Éfeso. Estas ciudades se convirtieron en centros clave para la propagación del cristianismo, conectando a personas de diferentes orígenes y culturas bajo una misma fe. En este punto, no podemos dejar de mencionar que, a pesar de las persecuciones, los cristianos también tuvieron algo de ventaja en sus primeros años. La religión romana ya estaba acostumbrada a la tolerancia religiosa. El Imperio Romano permitía a las personas practicar sus creencias personales
siempre y cuando no desafiaran el orden social y político. Sin embargo, con el tiempo, los cristianos, al negarse a rendir culto al emperador y sus dioses, comenzaron a ser vistos como una amenaza. El cristianismo primitivo no era solo un sistema de creencias, sino una visión del mundo completamente nueva, una que desafiaba el status quo. Y esa es precisamente la razón por la que, a pesar de los desafíos, nunca desapareció. Por el contrario, encontró la forma de penetrar en las estructuras sociales, influir en la cultura y transformar el Imperio Romano de una manera que, hasta ese momento, parecía impensable. Este primer vistazo al cristianismo primitivo es solo la punta del iceberg. En los próximos segmentos, exploraremos cómo las doctrinas fundamentales se definieron y cómo las tensiones internas, las persecuciones externas y la lucha por la autoridad cristiana contribuyeron a la evolución de esta religión. El cristianismo primitivo tuvo que lidiar con una serie de retos y dificultades durante sus primeros siglos. Pero a pesar de ello, logró difundir su mensaje en todo el Imperio Romano, a pesar de las persecuciones y la competencia de otras religiones. Para comprender la expansión y el desarrollo del cristianismo, es importante observar varios factores clave que contribuyeron a su crecimiento y éxito. El contexto social y político del cristianismo primitivo. El cristianismo nació en una época de grandes transformaciones en el Imperio Romano. Durante el siglo I, Roma estaba en un periodo de transición que pasaba de ser una república a ser un imperio absoluto bajo el liderazgo de César Augusto. Esta transición trajo consigo una gran expansión territorial y el establecimiento de una vasta red de infraestructuras que facilitaban el comercio, el transporte y la comunicación en todo el imperio. Sin embargo, este mismo periodo estuvo marcado por tensiones sociales, con una creciente desigualdad económica, la opresión de los pueblos conquistados y la fragmentación de la sociedad romana en diferentes clases y religiones. El cristianismo, nacido en la región de Judea, un territorio que había sido sometido por Roma, se dirigió inicialmente a los judíos, aunque rápidamente se expandió entre los gentiles, no judíos. En sus primeros días, las enseñanzas de Jesús fueron interpretadas principalmente como una secta del judaísmo, una creencia renovada que buscaba cumplir las promesas del Antiguo Testamento. Los primeros cristianos se consideraban seguidores del camino y no se distinguían significativamente de otras formas de misticismo judío, como el movimiento de los esenios, por ejemplo. El mensaje de Jesús basado en el amor incondicional, el perdón y la salvación a través de la fe, no solo apelaba a los judíos, sino también a las amplias masas de personas que vivían en la pobreza, la marginación y la desesperación. Este tipo de mensaje era poderoso, ya que resonaba profundamente con las clases bajas y oprimidas, a quienes las religiones tradicionales del Imperio Romano, como el politeísmo romano o los cultos a los emperadores, no ofrecían consuelo. ¿Cuál fue la misión y adaptación cultural para la propagación del cristianismo? Una de las características definitorias del cristianismo primitivo fue su capacidad para adaptarse culturalmente y llegar a diversos contextos sin perder su mensaje central. A medida que los cristianos se establecieron en diferentes regiones del Imperio Romano, comenzaron a atraer a personas de diferentes culturas, tradiciones y creencias. Esto fue posible gracias a la universalidad de su mensaje, que se centraba en principios de amor, fraternidad y esperanza eterna. Los apóstoles y discípulos de Jesús, particularmente Pablo, jugaron un papel fundamental en la expansión del cristianismo fuera de los límites de Judea. Pablo fue una figura clave en el cristianismo primitivo debido a su habilidad para adaptarse a diferentes culturas y su empeño por evangelizar a los gentiles. Su habilidad para viajar por el Imperio Romano, utilizando la red de rutas comerciales romanas, permitió que el cristianismo se extendiera a regiones tan lejanas como Asia Menor, Grecia e incluso Roma. Pablo, en particular, defendió la idea de que el cristianismo no debería limitarse a los judíos, sino que debía ser accesible a todos los pueblos del mundo. Este enfoque se reflejó en su enseñanza de que no era necesario seguir las estrictas leyes del Antiguo Testamento, como la circuncisión, para formar parte de la comunidad cristiana. Esto permitió que muchas personas que no pertenecían al judaísmo se sintieran atraídas por la fe cristiana. A lo largo de los siglos I y II, el cristianismo también se benefició de la red de infraestructuras romanas, que incluían un sistema de carreteras de calidad, puertos y una comunicación eficiente gracias a la Pax Romana. Los cristianos usaron estas rutas para viajar y difundir su fe.
estableciendo comunidades en diversas ciudades. La posibilidad de moverse libremente dentro del imperio y de estar protegidos por las leyes romanas que permitían la libertad religiosa, al menos al principio, contribuyó enormemente a la propagación de la religión. ¿La persecución cristiana fue una prueba de resistencia? Aunque el cristianismo se estaba expandiendo rápidamente en el imperio, también fue objeto de persecuciones por parte de las autoridades romanas. Los cristianos, al negarse a rendir culto al emperador romano, se vieron frecuentemente como una amenaza al orden público. Esta resistencia a adorar a los emperadores o participar en las prácticas religiosas tradicionales del imperio fue vista como un desafío al poder de Roma. Las primeras persecuciones importantes ocurrieron bajo los emperadores Nerón y Domiciano Nerón. En particular, es conocido por su cruel tratamiento de los cristianos después del gran incendio de Roma en el 64 de Cristo. Atribuyendo falsamente la culpa del incendio a los cristianos, Nerón inició una serie de persecuciones que llevaron al martirio de algunos de los apóstoles más conocidos, como San Pedro. A pesar de este brutal comienzo, el cristianismo continuó extendiéndose, a menudo en secreto. En los siglos posteriores, las persecuciones continuaron, pero también fueron intermitentes, ya que dependían en gran medida de la actitud del emperador de turno. Durante el gobierno de Trajano, por ejemplo, los cristianos no fueron perseguidos de manera sistemática, pero fueron perseguidos si se descubrían. Trajano, al igual que otros emperadores, veía a los cristianos no como una secta religiosa, sino como un movimiento político peligroso que amenazaba la estabilidad del imperio. El cristianismo y la resistencia ideológica. Una de las características más importantes del cristianismo primitivo fue su resistencia ideológica frente a las presiones externas. A pesar de las persecuciones, la comunidad cristiana se mantenía firme en su creencia en la resurrección de Jesús, el reino de Dios y la vida eterna. Esta resistencia ideológica no solo les permitió resistir las persecuciones físicas, sino que también los motivó a seguir siendo activos en su misión evangelizadora. Los primeros cristianos veían su fe no solo como una doctrina religiosa, sino como un movimiento de transformación social. El cristianismo ofreció un marco ético alternativo al Imperio Romano, donde las jerarquías sociales, la esclavitud y la desigualdad eran aceptadas como parte del orden natural. En cambio, el cristianismo enseñaba que todos los seres humanos, sin importar su estatus social o riqueza, eran iguales ante los ojos de Dios. Este enfoque radical hizo que el cristianismo fuera aún más atractivo para las clases bajas, las mujeres y los esclavos. La igualdad de todos los creyentes, sin distinción de clase o género, fue un mensaje profundamente subversivo para el sistema social y político de Roma. El papel de las comunidades cristianas y el uso de la Escritura. Mientras que las persecuciones continuaban, las comunidades cristianas también se unían para proporcionar apoyo mutuo. Esta solidaridad y el sentido de comunidad fueron fundamentales para el éxito del cristianismo en sus primeros años. Los cristianos se cuidaban entre sí, especialmente en tiempos de necesidad, y se ayudaban a sobrellevar las persecuciones. Este sentido de hermandad y de apoyo mutuo no solo fortaleció la fe de los cristianos, sino que también los unió en un movimiento más grande y cohesionado. A lo largo de este proceso, la Escritura se convirtió en una herramienta esencial para los cristianos primitivos. Los evangelios y las cartas de los apóstoles, como las de San Pablo, se distribuyeron por todo el Imperio Romano y sirvieron como bases de la doctrina cristiana. Estos escritos ayudaron a establecer una teología coherente y unificada que trascendiera las diferencias locales y que ofreciera un conjunto de enseñanzas que pudieran ser entendidas por los cristianos en cualquier parte del imperio. La expansión del cristianismo primitivo no fue un proceso fácil ni sin conflictos. Los primeros cristianos enfrentaron desafíos tanto internos como externos. Sin embargo, su resistencia, adaptabilidad cultural y capacidad para crear comunidades solidarias les permitió prevalecer frente a la persecución romana y ganar adeptos de diferentes clases sociales y orígenes étnicos. En el próximo segmento, exploraremos cómo el cristianismo pasó de ser una secta perseguida a convertirse en la religión dominante del Imperio Romano. Analizaremos los eventos históricos que culminaron en el Edicto de Milán y el eventual reconocimiento del cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano bajo el emperador Constantino. La expansión del cristianismo primitivo no solo estuvo marcada por su creciente aceptación, sino también por su capacidad para adaptarse a nuevas realidades,
enfrentando desafíos ideológicos y políticos. A lo largo de los primeros 3 siglos de su existencia, esta religión emergente pasó de ser una secta judía marginada a convertirse en una de las instituciones más poderosas y decisivas del Imperio Romano. En esta sección, profundizaremos en cómo el cristianismo transformó no solo la vida religiosa, sino también la estructura política, social y cultural del mundo antiguo. La teología cristiana y su proceso de consolidación. Una de las razones principales del éxito del cristianismo primitivo fue su teología clara y coherente. A diferencia de otras religiones del Imperio Romano, que a menudo eran politeístas y sin una doctrina común, el cristianismo se destacó por su visión monoteísta, que proclamaba un solo Dios eterno y creador. Sin embargo, no fue solo esta idea la que atrajo a los fieles, sino una narrativa salvadora profundamente humana que prometía la redención de la humanidad y la esperanza de la vida eterna. Desde los primeros evangelios y las cartas de los apóstoles, los cristianos comenzaron a formular una teología que integraba ideas tanto del Antiguo Testamento como de las enseñanzas de Jesús, pero también un cuerpo de conceptos nuevos que llegaron a diferenciarse radicalmente del judaísmo. Uno de estos puntos es la divinidad de Jesús, una doctrina fundamental que se desarrolló a lo largo de los primeros siglos, particularmente en los debates de los concilios ecuménicos, como el Concilio de Nicea en el 327. Aquí, la creencia en la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, se convirtió en una doctrina esencial, transformando la religión en una cosmovisión teológica que abarcaba tanto lo divino como lo humano. Además de esta nueva visión de Dios, el cristianismo también promovió una ética muy diferente a la de las religiones dominantes del imperio. Mientras que el politeísmo romano y los cultos de los emperadores promovían la lealtad a las instituciones romanas y una jerarquía de poder, el cristianismo promovió valores como el amor al prójimo, el perdón de los enemigos, la solidaridad entre los pobres y la humildad. Estas enseñanzas desafiaron las normas sociales y las jerarquías establecidas en el imperio, lo que les permitió atraer a una amplia base de seguidores. Hablemos de política. ¿Por qué el Imperio Romano adoptó el cristianismo? La historia del cristianismo primitivo también está profundamente entrelazada con la política del Imperio Romano. A pesar de las persecuciones iniciales, en el siglo IV, el cristianismo pasó de ser una fe perseguida a convertirse en la religión dominante del imperio. Esto fue el resultado de una compleja interacción entre poder político, cambio social y la adaptabilidad del cristianismo. El punto de inflexión más claro ocurrió en el 313, con el Edicto de Milán, un decreto firmado por los emperadores Constantino I y Licinio, que otorgó libertad religiosa a todos los cultos dentro del Imperio Romano, permitiendo que el cristianismo fuera practicado abiertamente sin temor a represalias. Este decreto marcó el inicio de la favorabilidad imperial hacia el cristianismo. Sin embargo, para entender por qué Constantino adoptó esta postura, es importante contextualizar las tensiones políticas que vivía Roma. En la década de 300, el Imperio Romano estaba en crisis. El Imperio Romano de Occidente había experimentado una serie de divisiones políticas y conflictos internos, con varios emperadores luchando por el control. Constantino, un general militar que se convirtió en emperador, sabía que necesitaba una base ideológica fuerte para unificar a un imperio dividido. El cristianismo, con su creciente popularidad entre las masas y su mensaje de unidad bajo un solo Dios, representaba una excelente herramienta para fortalecer su gobierno y legitimidad. No solo eso, el cristianismo ya se había integrado en la vida social y política romana a través de funcionarios cristianos que habían alcanzado posiciones importantes dentro de la burocracia imperial. Además, el cristianismo representaba una red de apoyo y un sistema de valores que reforzaba la obediencia, el respeto por las autoridades y la cooperación, lo cual podía ser útil para la estabilidad del imperio. Por lo tanto, la adopción del cristianismo por parte de Constantino fue también una decisión política, en lugar de una simple conversión religiosa. ¿Qué fue? El Concilio de Nicea. Hablemos acerca de cómo se estableció el cristianismo oficialmente. El Concilio de Nicea fue un evento clave que consolidó aún más el cristianismo en el Imperio Romano. Aunque el cristianismo ya estaba siendo favorecido, la Iglesia primitiva no estaba unificada en cuanto a sus enseñanzas teológicas. El concilio, convocado por Constantino, tuvo como objetivo resolver disputas internas.
especialmente en torno a la naturaleza de Cristo. Algunos cristianos, conocidos como los arianos, sostenían que Jesús, aunque divino, no era coeterno con el Padre, mientras que otros defendían la plena divinidad de Cristo. El resultado del concilio fue la formulación del credo niceno, que estableció que Cristo era consubstancial, de la misma esencia, que el Padre. Este credo se convirtió en la declaración oficial de la doctrina cristiana, consolidando la creencia en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como una verdad esencial de la fe cristiana. Este evento también marcó el comienzo de la intervención del Estado en los asuntos eclesiásticos, un patrón que continuaría a lo largo de la historia del cristianismo, a medida que los emperadores romanos se convirtieron en defensores de la fe, el cristianismo y el ascenso de la Iglesia como institución. Con el ascenso del cristianismo a la oficialidad imperial, la Iglesia cristiana comenzó a transformarse de una serie de pequeñas comunidades dispersas en una institución jerárquica que gozaba de privilegios y poder político. Durante los primeros siglos, la Iglesia cristiana era esencialmente una comunidad organizada en torno a las enseñanzas de Jesús, con obispos y diáconos desempeñando roles importantes en la administración de la fe. Sin embargo, a medida que la Iglesia fue adquiriendo más poder e influencia, comenzó a consolidar su organización interna. La figura del Papa, que comenzó a emerger en Roma como el líder principal de la Iglesia, pasó a jugar un rol preeminente en la política religiosa. Los obispos comenzaron a tener más control sobre las decisiones doctrinales, y la Iglesia cristiana se separó gradualmente de las prácticas religiosas romanas tradicionales. La construcción de iglesias también creció en importancia, y grandes edificaciones como la Basílica de San Pedro en Roma fueron erigidas, simbolizando el poder y la riqueza de la Iglesia cristiana en un imperio que había sido anteriormente pagano. A lo largo de los siglos IV y V, la Iglesia cristiana se consolidó no solo como la religión oficial del Imperio romano, sino como una de las fuerzas políticas y sociales más poderosas. Este ascenso fue tanto espiritual como material, ya que la Iglesia comenzó a adquirir propiedades, tierras y riquezas. Teorías sobre la transformación del cristianismo. Existen diversas teorías históricas y sociológicas sobre cómo el cristianismo logró transformarse de una secta perseguida en una religión estatal del Imperio romano. Algunas de las teorías más influyentes incluyen la teoría de la adaptación política, como la de Peter Brown, que sugiere que el cristianismo floreció debido a su capacidad para adaptarse a las estructuras de poder y gobernanza romanas, y la teoría de la conversión de las élites, que argumenta que la adopción del cristianismo por parte de las élites romanas fue fundamental para su difusión en el imperio. Estas teorías no se excluyen entre sí, sino que se complementan al explicar las dinámicas sociales, políticas y religiosas que facilitaron el proceso de conversión y consolidación del cristianismo en el mundo romano. El cristianismo primitivo, a lo largo de los primeros siglos, pasó por una evolución impresionante, desde ser una pequeña secta marginada, perseguida por el poder imperial, hasta convertirse en la religión dominante del Imperio romano. Sin embargo, este proceso de transformación no fue sencillo ni lineal. En su origen, el cristianismo representaba una protesta frente a las estructuras de poder del mundo romano y las prácticas religiosas establecidas, pero con el tiempo fue absorbido por la maquinaria política del imperio, moldeándose y adaptándose a nuevas circunstancias, tanto ideológicas como sociales. La teoría de la adopción del cristianismo por parte de los emperadores, particularmente bajo el reinado de Constantino, marcó un punto de inflexión clave. El Edicto de Milán no solo otorgó a los cristianos la libertad de practicar su fe, sino que también les brindó el reconocimiento oficial que les permitió florecer dentro de un mundo político que previamente los había perseguido. Sin embargo, este mismo proceso de legitimación imperial también implicó que el cristianismo comenzara a adaptarse a las dinámicas del poder y a convertirse en una institución organizada, lo cual alteró, en ciertos aspectos, los principios más radicales y comunitarios que caracterizaban al cristianismo primitivo. Uno de los momentos culminantes de esta evolución fue el Concilio de Nicea, que definió la naturaleza de Cristo y la doctrina de la Trinidad, creando una estructura teológica uniforme que ayudó a consolidar al cristianismo como una religión coherente y unificada en todo el imperio. Esta centralización teológica, aunque necesaria para la supervivencia del cristianismo a gran escala, también representó el principio de una creciente institucionalización que, a lo largo de los siglos,
culminaría en la creación de una poderosa jerarquía eclesiástica. La Iglesia, una vez perseguida, pasó a ser una fuerza dominante, no solo en términos religiosos, sino también políticos, a pesar de la transformación que experimentó el cristianismo primitivo al ser integrado en el aparato imperial romano. Muchas de las enseñanzas fundamentales que surgieron en sus primeros momentos permanecieron intactas. El cristianismo continuó promulgando ideas de solidaridad social, caridad y comunidad, que eran radicales en un imperio donde la jerarquía social y las estructuras de poder eran imponentes. Además, la promesa de vida eterna y el mensaje de salvación seguían siendo las piedras angulares de la fe cristiana, ofreciendo consuelo y esperanza a millones de personas en un mundo marcado por la incertidumbre y la violencia. Sin embargo, el cristianismo primitivo no estuvo exento de contradicciones. Si bien muchos seguidores de la fe proclamaban un mensaje de paz y amor, las luchas internas por el control doctrinal, como las que se vivieron en los concilios y debates teológicos, dejaron huellas profundas en la historia. El cristianismo, a lo largo de los siglos, tuvo que lidiar con las tensiones entre su ideal espiritual y su realidad institucional. Este dilema sigue siendo un tema de debate en la Iglesia moderna. ¿Es el cristianismo una fe liberadora o una institución de poder? ¿Debería la Iglesia seguir siendo una fuerza transformadora o ha caído en las mismas dinámicas de poder que alguna vez criticó? Al mirar atrás, en el vasto recorrido del cristianismo, desde su nacimiento hasta su consolidación como religión imperial, nos enfrentamos a preguntas que siguen siendo pertinentes hoy en día. ¿Qué significa ser cristiano en un contexto moderno? ¿Cómo se mantiene la esencia del cristianismo en medio de las presiones políticas y sociales? A lo largo de la historia, el cristianismo ha logrado mantener su relevancia espiritual, pero también ha sido testigo de su adaptación a las circunstancias. Esta flexibilidad y resistencia, junto con su capacidad para abrazar tanto el sufrimiento humano como la esperanza, son parte de las razones por las que el cristianismo ha perdurado durante más de 2000 años. Reflexionemos sobre lo aprendido. Lo que comenzó como un pequeño movimiento en las periferias del Imperio Romano, una respuesta a las injusticias sociales y políticas del momento, se transformó en una de las instituciones más poderosas del mundo. Este cambio radical refleja una realidad fundamental. Las ideas y creencias religiosas no solo se moldean por la espiritualidad, sino también por las condiciones sociales, políticas y económicas que las rodean. El cristianismo primitivo no fue una religión estática, sino una que se adaptó, luchó y persistió a través de los siglos, a veces desafiando las estructuras de poder, pero en otras ocasiones participando en ellas. Al explorar los secretos del cristianismo primitivo, entendemos que las transformaciones que experimentó no solo se deben a un proceso de expansión, sino también a un profundo diálogo interno entre la fe y el poder, entre el espíritu y la institución. Es este equilibrio el que ha permitido al cristianismo seguir siendo una fuerza relevante en el mundo hasta el día de hoy. Si te ha interesado este recorrido sobre los secretos del cristianismo primitivo y las lecciones que podemos aprender de su historia, te invito a suscribirte al canal para no perderte más contenidos sobre los temas fascinantes que exploramos aquí. También puedes dejar tu comentario con tus pensamientos, ideas y cualquier pregunta que tengas sobre el cristianismo primitivo o cualquier otro tema que quieras que tratemos en futuros videos. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares si crees que podría interesarles. Y si te quedaste con ganas de más, te invito a ver otro de nuestros videos relacionados, donde profundizamos en la historia de las primeras iglesias cristianas y cómo su legado perdura hasta nuestros días. Gracias por ser parte de esta comunidad y por acompañarnos en este viaje a través de la historia de las religiones.